¿Podría definir su poesía, sus búsquedas, su poética? Encantada de saludaros. Muchas gracias por esta invitación. En particular, muchas gracias a Ángela Gentile por este espacio compartido. Pues para responder a esta pregunta, debo decir que mi poética responde a mi manera de entender el mundo, a mi manera de vivir el regalo de la vida. Mi poética responde a mi respiración y a mi mirada. La vida y la obra al final van de la mano. Uno es lo que mira, lo que ve, aquello de lo que se nutre emocional y sentimentalmente. Y en este sentido la escritura ha sido para mí desde muy joven un espacio propio desde el que he crecido. Quizá puedo decir que muchas veces he entendido la poesía como un espacio de meditación, también desde el que convocar preguntas, desde el que buscar el centro. Poesía como espacio de intuición desde el que asomarse al abismo que somos. Basilio Sánchez, que es un poeta extremeño al que admiro, dice que cree en el poema capaz de sumir al que lo lee en el mismo silencio que el ejercicio de la propia escritura suscita en torno a sí. Así lo creo, ¿no? El poeta habla de ese silencio creador y reflexivo, de ese silencio necesario para la vida y para la contemplación y que dé sentido al mundo. Decía también que uno es lo que consume, aquello de lo que se nutre sentimental o espiritualmente. Mi obra poética necesariamente avanza tras la estela poderosa de los autores que leo. Camina al amparo de esa palabra esencial de la que nos hablaba Antonio Machado, la palabra que reconoce la luz, como la de Claudio Rodríguez, la palabra que quiere ser canto de gratitud, como la de la americana Mary Oliver, o que quiere ser expresión libre del amor, como la fuerza más poderosa, esa palabra de cernuda o de nuestros místicos. Detrás de la palabra que quiere rendirse también ante el asombro de la vida, como la de César Simón o Gil Albert, o que quiere caminar despacio entre lo frágil del mundo, como la de Emily Dickinson. Y por supuesto esa palabra que desea vivir mansamente y respirar para hacernos conscientes de lo sagrado, como la de Antonio Colinas, poeta verdadero al que admiro inmensamente. Es mi poética. En mi poética creo que se percibe un legado que como filóloga reconozco que es imperecedero. También es verdad que en su discurso de ingreso en la RAE, me encanta esta cita, Ana María Matute dice: escribir para mí ha sido una constante voluntad de atravesar el espejo, de entrar en el bosque. Y puedo decir que siento eso mismo, veo la escritura como un bucear en busca de la palabra escondida, del secreto que se va revelando, como ir abriendo las copas de los árboles para entrar hasta el claro del bosque, en imagen de María Zambrano. Tracemos una línea entre su primer libro y el último. ¿Qué camino recorrió su lenguaje? Bueno, he escrito desde la primera adolescencia, con conciencia de hacerlo, por necesidad. Sin embargo, los poemas a lo largo de muchos años se han ido dispersando en antologías, en revistas, en diarios, por lo que el primer libro llegó a partir de las conversas literarias de Formentor, se llevan celebrando en Mallorca. Ahora ya no, han cambiado la sede, pero en Mallorca, en estas conversas literarias donde viví, bueno, años fundamentales de mi vida, conocí al poeta Antonio Colinas y allí nació el poemario conjunto Trazos en torno a Anglada Camarasa, en el que cada uno de los poemas nace inspirado en una pintura de este pintor catalán. A partir de este poemario, la palabra en los sucesivos libros creo que ha ido puliéndose hacia una mayor esencialidad. Sin embargo, por otro lado, creo que de un poemario a otro no dista demasiado si la voz responde, como digo, a esa necesidad. Y el poeta va encontrando su propia voz, es cierto, pero cuando lo hace podría parecer que a lo largo de su vida haya escrito un solo y larguísimo poema. Es decir, a veces siento que no dista demasiado de un poemario a otro. Poética como la vida, que he dicho antes, en torno a la propia escritura como modo de interpretar la realidad y de dar forma al pensamiento. Tengo una poética en torno a lo sagrado como seres esencialmente espirituales que somos.
a la naturaleza como fuente primera, no solo de inspiración, sino de espacio que urge proteger, pues solo en ella podemos defender nuestra propia humanidad y existencia, y como espacio donde recuperar la armonía frente al ruido. Y tengo esa poética desde donde alcanzar la voz contra el dolor del mundo, y estos temas aparecen de manera constante en mi obra. Decía José Ángel Valente que la palabra del místico, la palabra del poeta, es también una invitación a la experiencia que se sitúa en los límites de la experiencia posible. También el poeta sirio, que me gusta, Adonis, tiene una cita que me gusta recordar. Dice: la verdad no está en lo que se dice, ni en lo que es posible decir, sino en lo que no se dice, en lo que no se puede expresar. La verdad está en lo enigmático, en lo oculto, en lo infinito. O nuestro Antonio Machado, que ya he citado varias veces, dice que el poeta se orienta en lo sagrado. Para que la voz no sea solo suya, sino que sea palabra de todos. Entonces, la palabra poética es de todas las manifestaciones lingüísticas la que más se acerca a los límites, la que más se acerca a ese infinito innombrable. Y en esas derivas estoy todavía. Además, como docente, creo urgente la educación de la mirada en la compasión, en la piedad, en la empatía, la educación en un humanismo integrador de esa tríada clásica verdad, belleza y bien de los trascendentales. Entonces creo que la poesía puede ofrecernos ese espacio en el que cultivar la mirada lenta, detenida y de manera siempre reveladora. El hecho de respirar y de ser conscientes de esa respiración nos revela algo poderoso y muy sorprendente cuando te das cuenta, el hecho de estar vivos. ¿Qué hacemos con tanta vida? Cuando te planteas detenidamente esta pregunta, desde luego lo primero es la perplejidad y la vibración. Después habrá de venir el compromiso ético para responder a ese regalo con lo mejor de ti mismo para con los demás. Entonces la mirada de la que hablo como docente en este sentido, aspiro a que sea lo más integradora posible, y verá la poesía en los acontecimientos más pequeños, en los seres más delicados y frágiles. Otra cita iluminada del extremeño Basilio Sánchez dice: una aprehensión de la realidad no utilitaria, una educación de la mirada para que ésta se conmueva y vea más allá de lo visible, más allá del ruido que nos sacude, de esa manera de ir haciendo, se irá haciendo cada vez más claro el vínculo como humanidad y con el resto de seres, más claro el sentido de la vida contra el abismo de la nada, como diría María Zambrano. Así obligo a la palabra poética a adquirir, como a la propia vida, un compromiso ético con el tiempo que nos ha tocado vivir. Por último, ¿cuál es el fin de escribir poesía? Bueno, creo que lo maravilloso de la poesía es que no responde a la realidad utilitaria en sentido práctico, aunque por supuesto también creo que no hay tesoro mayor que un poema que te suma en el silencio. Los poetas nos acercamos al pensamiento intuido, a la recreación de algo que está, creo, en el origen de los tiempos. Ahí nace la poesía, ¿no? Y en el fondo de cada uno, de manera distinta como lo hacen, por supuesto, teólogos o filósofos en busca de respuesta del inefable y de búsqueda de la palabra capaz de mejorar el mundo, por supuesto, como decía antes, de ahondar en aquello tan valioso que nos hace humanos, porque también el poeta tiene esa labor ética, como he dicho antes, la de cantar o gritar lo necesario. Vivimos tiempos complicados, sin embargo, gracias a tantas generaciones anteriores que trabajaron por un mundo mejor y lucharon con ahínco, disponemos de una técnica, ciencia, comunicación global que puede ofrecernos lo mejor. Entonces tenemos más que nunca al alcance de la mano la paz, y por ella el poeta levanta sin descanso la voz. Debe hacerlo, ¿no? Como lucha primera. Así debe ser. Como he dicho antes, creo en la tríada clásica, verdad, bondad y belleza. Creo en la palabra no solo como herramienta, sino como camino o guía para la conformación del pensamiento. Esa palabra poética como llave hacia lo trascendental y lo íntimo humano. Y la palabra poética creo que nos ofrece un lugar en el mundo en el que cabemos todos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Os doy un fuerte abrazo.